Sí, ahora sí. Sí, bueno, qué elegancia, la verdad. Qué elegancia la de Francia. ¿Sí? Ay, la puta madre. No, Apretó la Qué tecla ahí. elegancia, qué cosa impresionante. Bueno, no sé qué hiciste que se nos fue tu imagen. ¿Sí? Ahí Ahí está, está, ahí ahí está, ahí está. 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 Martín, antes de meternos en cualquier otro tema, estamos próximos a elegir el 7 de septiembre. Vos sos candidato en la primera circunscripción. sí, Es decir, te tengo que preguntar por todo esto que indudablemente ha generado un verdadero escándalo. El Topo Rodríguez, de Consenso Federal, me acaba de mandar un informe, porque además de todo lo que ya conocemos, hay otras cosas. No sé si escuchaste lo que yo leía. Mediante decretos de DNU, por ejemplo, se destinaron montos a la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales. Mirá dónde. Autoridad sí. Regulatoria Nuclear. No compraron nunca ni una aspirina. Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que es el que regula el funcionamiento de los medios audiovisuales. ¿Sí? Sí. También, digamos, indudablemente esta era un... Ya me estoy metiendo en el tema y a lo mejor te estoy condicionando, pero digo, tenemos que hablar de esto porque esto es un verdadero escándalo que tengo la sensación de que puede ser un factor directo de la terminación del gobierno de Milei, ¿sí? Pero no, me gustaría conocer tu opinión, porque yo ya hablo todos los días, ahora te quiero escuchar a vos. Está Sergio Panza, ex diputado nacional con nosotros, que se quedó para escucharte a vos, porque me dice, no, mami, ayer me interesa mucho, un tipo muy preparado y demás, así que si querés saludalo, quedás bien, ¿me entendés? Es decir, Sergio es productor agropecuario, es uno de los tipos que más sabe de lo que tiene que ver con la producción agrícola ganadera, así que nada, considéralo, nada más. Te lo presento y además es amigo personal mío, ¿sí? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Sí, te sigo, Sergio, te escucho cuando estás en el programa. Gracias, Martín. Yo también te he escuchado y la otra vez que intercambiamos manifestaste un tema de la remolacha forrajera. Yo después me puse a ver el tema y un tema muy interesante que seguramente para algunos sectores bajo riesgo de San Luis puede funcionar muy bien en el futuro y puede ser una herramienta muy interesante. Me quedó esa charla que tuvimos hace un año aproximadamente. Sí, puede andar muy bien y lo otro que también hemos visto es el tema, hay una tuna, porque con las tunas alimentan a los camellos en el norte de África. Mirá qué bueno eso, qué interesante y qué interesante para el clima semiárido que tenemos en todo el oeste de San Luis, ¿no? En el oeste de San Luis tenemos. Todo el oeste de La Pampa, San Luis. Después te pido información de eso, que se la pase a Alberto. Sí, porque imagínate que la tuna, la cantidad de agua que concentra, que reúne, que conserva, porque el tema de la ganadería hay que verlo en términos de alimentación, de kilos de alimento y de litros de agua. Sí, sí. Porque un animal te aporta agua y te aporta proteína, las dos cosas en un lugar sumamente árido. Sí. El animal trabajado a pienso necesita el doble de litro de agua que el animal alimentado a pastura. Sí. Es muy interesante ese tema. La chaporrajera o la tuna permite el aporte de agua, porque justamente donde no hay pastura es porque es árido o semiárido. Y tampoco hay agua, justamente porque es semiárido. Claro, sí. Entonces, esa planta que cosecha agua, esa concentra agua, es muy interesante. Además debe tener buenos hidratos de carbono y buena proteína, ¿no? Nos está escuchando Alberto Buela, porque dice, estábamos, Alberto Buela, un filósofo argentino genial, escribió, Laboratorio Suizo Argentino, dueño Coalipker, Laboratorio Pfeiffer, dueños Hugo Sigman y Ana Gold, ¿sí? Nunca un González. No, nunca un Pérez. Nunca un González. Un genio, Alberto, siempre poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Digo, Nunca un González. Sí. Entonces, bueno, vamos a abordar el tema directamente, ¿no? Porque claro. El tema me parece interesante que podamos ver dos campos, ya que contamos con la presencia de Sergio, para que podamos ver salud y alimentación, que van juntos.
Sí. Porque la separación de la salud de la alimentación es el negocio de las mafias farmacéuticas internacionales. Que han unido, dividen para nosotros y unen para ellos, con las fábricas de alimentos ultraprocesados, con una alimentación que enferma y el complejo farmacéutico que después vende los remedios para las enfermedades que ellos mismos generan. Entonces, quiero arrancar el día tranqui expresando que la biotecnóloga Lorena Di Blasi y Marcela Sangorrin, que son biotecnólogas del CONICET, con sendas investigaciones y mucho prestigio en la comunidad científica argentina, la biotecnóloga Lorena Di Blasi y Marcela Sangorrin les han iniciado un sumario a sus espaldas. ¿A ellas? A ellas, a sus espaldas, porque el Tribunal de Ética se reunió a espaldas de ellas para desacreditar su trabajo y el Comité de Ética decide que se inicie un sumario. Lo inician exactamente justo después que pidieron una audiencia con Daniel Salamone, presidente del CONICET. Sí. Es el que le clonó los perros a Milei. Todo tiene que ver con todo, una cosa increíble. Sigamos. Ve la cara. Claro. Quedó frisado. Claro, ¿y qué puede decir? ¿Cómo me dijiste que se llama el hombre? Daniel Salamone. Bueno, sí. Anótenlo y cuando lo cruzan por la calle, le dan un saludo. Cordial. Un saludo cordial. Un saludo. En un restaurante le dan un saludo, en el semáforo le dan un saludo, donde lo vean le meten un saludo. Está bueno. No, pero claro, estamos en un... este es un momento, ¿me entendés? Es increíble, vamos descubriendo cosas. Lo bueno de esto es todo malo. Ahora, lo bueno de esto es que podemos hablar con propiedad de cosas que de otra manera a lo mejor se nos hubieran pasado, ¿me entendés? Esto que te acabo de leer yo, lo que vos me estás contando de estas dos investigadoras del CONICET, que son castigadas sin ningún fundamento, solamente vaya a saber por qué. Bueno, está lleno de hechos de ese tipo. Por lo tanto, me parece que es necesario que repensemos un montón de cosas. Seguí, bueno, Martín, seguimos. Esto se da porque nosotros somos militantes nacional justicialistas, porque somos hombres que estamos comprometidos con nuestra patria, con nuestro pueblo, y por eso estamos hablando en este intercambio con la reflexión de Alberto Vuela, nunca un González. Sí. Además de todas estas maldades, nunca un González. Estamos hablando con la biotecnóloga Lorena Di Blasi, con Marcela Sangorrin. ¿Por qué? Cuando se les inicia el sumario, es cuando ellos presentan el resultado de sus investigaciones. Y en vez de abrir el debate interior al CONICET en la comunidad científica y a través de lo que es la verificación intersubjetiva, que es el método con el cual se puede alcanzar la verdad. Porque cuando uno presenta una tesis determinada, una investigación, una hipótesis sobre algún tema en particular, uno lo que hace es publicarlo, y lo que publica es el resultado de su investigación, de su reflexión, de su trabajo. Y lo publica en la comunidad científica justamente para poder recibir de sus semejantes la crítica, la corrección, el apoyo, el agregado, lo que sea. Porque así se debe trabajar. Sí. Uno presenta un trabajo y busca la verificación intersubjetiva, es que en el campo multidisciplinario, con otros profesionales de otras especialidades, se puede enriquecer este trabajo. Claro. Sí. Pero estos corruptos y estos criminales, porque detrás de esto está la salud de los argentinos, empezando por Milei y su ministro de Salud, continuando con el clonador de perros, presidente del CONICET, Daniel Salamone. La realidad de esto, que se abre un sumario en contra de estas profesionales del CONICET, es por decir la verdad con respecto a que el CONICET
ni ANMAT analizan el contenido de las vacunas. Y la doctora Lorena Di Blasi, junto con un conjunto de profesionales argentinos, que vienen haciendo investigaciones por distintos campos y distintos puntos de partida, pero todos van llegando a una misma conclusión. En esto está también la doctora Chinda Brandolino, está el doctor Salazar, está también profesionales que vienen de la ingeniería y que han trabajado en el sistema de defensa argentino, en la producción militar, nosotros hicimos un encuentro en Neuquén que yo un día se los voy a... Para un poquito. Lorena Di Blasi me dijiste, ¿no? Lorena Di Blasi. Recién... Lorena, me escribiste y me bajaste el mensaje. No, está acá, dice, el nivel de mafia, corrupción, falta de ética y amor es increíble. Ahí está. Está el mensaje, Entonces, está con la L marrón. El nivel de... No, pero había escrito otro que me parecía... después te pido, Martín, o a Romina, que nos pasen los números de Lorena y de sí. Para que podamos hablar con ella. Para que hablen con Lorena y vean esto por qué. Porque la investigación que se ha realizado sobre contenido de los compuestos, se ha detectado que hay aluminio, mercurio, grafeno, metales pesados, como lo es el mercurio, y otras sustancias que no tienen fundamento ni justificación de por qué están presentes, tanto en las vacunas como inclusive en la anestesia que se usa en odontología y en el suero fisiológico. No me digas. Es grave. Porque esto es lo que hay que observar. Lo importante que han alcanzado todos estos profesionales de distintas disciplinas es mancomunadamente, a través justamente del método de verificación intersubjetiva. Acá, te interrumpo un segundo, Martín. Lorena y Blasi, dicen que eran pocas muestras. Conseguimos lo que pudimos. La comunidad es la que aportó todo el dinero. Ellos dicen que usamos sus recursos. Es mentira. ¿Sí? Es decir, esto nos dice Lorena. Esto se hizo una vaquita, se hizo una vaquita en todo el país con colaboración a un alias que puso Lorena para que todos los argentinos pudiéramos depositar lo que pudiéramos, los más pesos, menos pesos que tenemos, y se hizo un fondo común de todo el país. Claro, y Milei le entrega al ente regulatorio de energía nuclear 65 millones para que me compre remedio, ¿me entendés? Digamos, los tipos no compran ni una aspirineta en todo un año y el tipo le da 65 palos y a Lorena le niegan la posibilidad de investigar para tratar de salvarnos la vida. Vivimos en un país al revés. Está todo al revés. ¿Sí? Bueno, ahí está el asunto. Por eso, quiero cerrar el contorno de esto. Estos profesionales de distintas disciplinas y áreas. Algunos son médicos, algunos son ingenieros, otros son biotecnólogos. Y después hay un montón de criollitos como nosotros que estamos en la colaboración de esto porque, por ejemplo, sobre no sé si recuerdan la última lluvia de granizo que se dio en Funes y Roldán, en la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, un granizo que estuvo durante una semana sin derretirse. Sí. Nosotros tomamos las muestras, los compañeros nuestros que viven en Roldán, tomaron las muestras ahí en su propio barrio, en su propio pueblo donde viven, tomaron las muestras y eso se colectó para poder investigarlo a través de otro profesional que es el ingeniero Juan José Sinali, que ha trabajado para las Fuerzas Armadas en el desarrollo del sistema de armas argentinos, y tenemos a partir de ahí tuvo que elaborar un espectrómetro para poder ver verdaderamente los compuestos metálicos que hay en ese granizo a partir de la suelta de metales que se hace en lo que habitualmente se lo denomina en la jerga como chemtrails, que son esas líneas que uno ve en el cielo que dicen, no, esos son los aviones a chorro. No, los aviones a chorro no dejan esa estela. Sí, que perdura. Lorena Di Blasi dice, seguimos analizando esas muestras de granizo gracias al aporte de la comunidad.
todo ad honorem. Sergio, digo, ¿se fue? No. Martín, aprovechar. Estoy explicando algo y me cambié de té. Pero si te estoy hablando del granizo, me acaba de hablar Lorena Di Blasi. Es decir, Lorena Di Blasi que te agradece, ¿me entendés? No, te decía que aprovechemos la presencia de Sergio, ¿me entendés? Sí. Que es un profesional del tema, que además fue diputado nacional y por lo tanto conoce la lógica de cómo funciona el Congreso de la Nación, y que además, es decir, tiene el mejor de los conceptos por vos, para poder de alguna manera, ¿me entendés?, generar de todo esto. Es decir, a Lorena Di Blasi la tenemos que ayudar. Es decir, exactamente. Yo no sabía de esto, hoy soy uno más que va a poner el programa a disposición para ayudarla a Lorena. ¿Está bien? Hay que ayudar a Lorena, a la doctora Marcela Sangorrini, a todos los profesionales que están involucrados y a todos los argentinos que estamos sumando en esto. Por eso hicimos en Neuquén. Hay otro, me llama Raúl Armando Amin y me dice también el doctor Hugo Luján, que está desarrollando una vacuna muy buena. Sergio, a ver, ¿qué le querías decir a Martín? No, yo simplemente veo muy interesante esto y veo que cada vez, tanto la tecnología de los medicamentos como la tecnología de la industria de la alimentación, van creciendo tecnológicamente en lo privado. Entonces nosotros necesitamos de estos científicos nuestros, académicos nuestros, que manejen la cierta tecnología para los controles. Porque si no, hoy un empresario de la alimentación diseña un alimento con nuevas tecnologías, y si vos no tenés los científicos adecuados para adaptarlos al Código Alimentario Argentino, o en el caso de los medicamentos y la tecnología médica, la ANMAT, estamos en una complicación. Lo que pasa es que un tema va tapando el otro. Vos fíjate lo que pasó con el fentanilo. Ya no hablamos más del fentanilo, donde también... No, son los mismos, pará. Los temas nosotros tenemos la responsabilidad de ligarlos, porque en esta fragmentación que hay es imposible tener un hilo conductor. Por eso, justamente, con Alberto Buela, esto que yo estaba hablando del método de la verificación intersubjetiva, Alberto Buela es el que plantea en el último libro de Filosofía Argentina, una versión disidente, que necesitamos trabajar en lo que es el método Festina-Lente, que es apresurado con circunspección. Hay que publicar rápidamente las cosas, sin temor a equivocarse, sin temor a ser criticado. Porque si parte de la buena intención y del bien común, hay que dar rápida noticia del pensamiento, de la investigación, de lo que uno reflexiona. Y buscando en otros semejantes la crítica. La multiplicación y la crítica, sí, estoy de acuerdo. La crítica y la multiplicación del tema. ¿Por qué esto es importante? Porque para eso la filosofía cumple una función en la comunidad, en la política, tiene incidencia sobre la acción política. Entonces, si nosotros trabajamos de este modo, se va generando una confianza entre nosotros y una solidaridad que se vuelve tarde o temprano lealtad. Y sobre la base de la lealtad, sobre la base del trabajo, vamos a poder edificar el movimiento nacional, que es lo que está haciendo falta, porque Kovaliker, con Hugo Sigman, son parte de la misma mafia. Claro. Y son los que durante la cuarentena estuvieron sembrando el terror de que aquel que no se vacunara o no se pusiera el pañal en la boca era un asesino en potencia y atentaba contra la seguridad pública. Entonces, esto que está digitado desde el extranjero, tiene una expresión aquí, que son estos tipos que se han enriquecido asquerosamente a partir de la vacunación compulsiva. Y cuando estamos hablando de que además estos compuestos, que ellos dicen que como las vacunas son tan modernas, las vacunas tienen una cantidad de compuestos que no explican por qué los tienen, pero que hacen a lo que sería el beneficio final que provoca ese remedio. Te doy un dato. No pueden explicar. Perdón, déjame terminar, Alberto. Lo que no pueden explicar es por qué están esos compuestos de metales pesados y de grafeno en la anestesia odontológica. Qué locura. Y mucho menos pueden explicar cómo puede ser que estén esos compuestos dentro del suero fisiológico. Del suero fisiológico. No, es un montón. No, digo, mi hija es odontóloga. Si yo le cuento esto, entra en pánico porque a ella la sensibiliza todo, ¿me entendés? Entonces te digo, cuando le cuente esto, que vos me estás contando, que yo lo ignoraba, por supuesto,
Es decir, no sé, digo, tenemos que revisar todo, pero ¿sabe cuál es el tema? Que lo que se ha privilegiado, y esto quería aportarlo y le pido a Sergio también un aporte, que se ha privilegiado otra cosa, se ha privilegiado el negocio. La droguería suizo-argentina facturó en el año 2024 3.900 millones de pesos. ¿Sí? 3.900 millones de pesos. En lo que va del 2025 lleva facturados 108.000. 3.900 en todo un año 2024, 108.000 en 6 meses. Es decir, Se fue re bien. Digo, se le abrió la ventanita del Le fue re Estado. bien. claro, digo, La ventanita del amor se le abrió. ¿me entendés, Martín? ¿Por qué todo tiene que ver con todo? Es decir, si siguen estando estos tipos, vamos a tener dificultades como la que tiene Lorena Di Blas y la que tiene su compañera para poder desarrollar. Vamos a tener un CONICET que no funciona cuando todos sabemos la importancia que tiene el CONICET o la importancia que tiene el ADMAT en cuanto al control de los remedios. Digo, lo del fentanilo, es decir, lo olvidamos porque esto nos ganó, digamos, ¿me entendés? Pero no lo deberíamos olvidar jamás porque es un hecho gravísimo, ¿no? Digo, ya está, dije todo lo que decía, ahora te quiero escuchar a vos. Y a Sergio si quiere decir algo, no sé. Sí, por eso agregar a esta reflexión que nosotros tenemos que derrotar al bloque liberal progresista y separar lo que es gobierno de Estado, porque el intento de destrucción del Estado está basado en el repudio a las conducciones de gobierno. Bloque liberal progresista, te referís a la Libertad Avanza y al kirchnerismo, ¿no es cierto? Al kirchnerismo, a los dirigentes del kirchnerismo y de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque esto que hoy nosotros estamos viviendo en el gobierno de Milei, de los liberales de Milei, es la continuidad del gobierno de los kirchneristas, del gobierno de los Fernández, de Alberto y de Cristina, que son los que hicieron también los mismos negocios con Hugo Sigma. Y son los que también autorizaron en la Argentina vacunas que no están probadas y especialidades medicinales que no están probadas porque las autoridades de ADMAT no pueden decir qué compuestos tienen porque no lo saben, y la fundamentación que dan los presidentes de ADMAT es que ellos confían en los laboratorios internacionales. Entonces acá hay una continuidad de la alianza liberal progresista de los dirigentes del kirchnerismo y de la Libertad Avanza en este mismo tema. Igual que Guado de Pedro y Gabriel con el tema del agua. El agua a Mecorot y que después continúa Milei. Claro. Sergio, ¿querías decir algo? No, eso, que hay que darle buen presupuesto y darle actividad a todos los científicos para que el sistema de control, el Sistema Nacional de Control de Alimentos, que lo integra el ANMAT, el Código Alimentario Argentino, la CONAL, la INAL, el SENASA, puedan cada vez desarrollar mejores controles. Digo, por ejemplo, tener la seguridad alimentaria. Sin el SENASA, ¿cómo puede vender carne sin el SENASA? No, el SENASA, además es un organismo reconocido. Me dijeron el otro día que lo que están haciendo, escucha Martín, lo que están haciendo, están tiernizando la carne a través de inyecciones, no sé si es posible o no, te lo pregunto a vos que vos sabés del tema. Es decir, no sé, sí. Digo, es un despelote. La carne de calidad es la de origen animal y... No, lo que pasa es que acá hay algo que hay que hablar de verdad, que es el tema del límite, de que si se investiga, si se está predisponiendo a gente a estudiar estas carreras como biotecnología, yo estudié licenciatura en biología molecular y demás, después que no te salgan con que le van a tener a la chica esta ¿qué le hicieron? ¿Una querella? ¿Qué le hicieron? Una denuncia de estas 2 investigadoras. O sea... también es complejo el tema. Evitan que esto avance, ¿entendés? El tema de la vacuna tiene que ser libre la investigación. Tiene que ser una investigación libre, seguro. Martín, sí, creo que estamos todos de acuerdo. Lo que yo digo es que no. Habla con Sergio. Yo te voy a dar el número. Quiero que hables con Sergio y que Sergio te ayude, porque es un tipo valioso. Lo que pasa es que está apabullado porque, bueno, nada. Las circunstancias... Así como lo que plantea Diora es así, porque el profesional, por su propia dimensión ética, siendo canon de sí mismo, ¿no? El espoudaios, del cual hablaban los sabios de Grecia,
el hombre que en su íntima conciencia determina el bien del mal, separa el bien del mal, el hombre que es canon de sí mismo, no que sigue una ley, porque si Lorena Di Blasi siguiera la ley, ¿qué seguiría? Las normativas de estos delincuentes de la mafia farmacéutica, del Ministerio de Salud y del propio CONICET. Claro. Pero al presentar el resultado de la investigación, corre peligro su puesto de trabajo, su fuente de vida. Eso no debe ocurrir, eso no debe ocurrir. Por eso a estos argentinos nosotros los tenemos que defender con todo, con alma y vida, porque están arriesgando su propia existencia y están poniendo en peligro su propia vida con lo que están denunciando. Porque estas mafias internacionales, que atrás de ellos está el imperialismo internacional del dinero de los no González, son capaces de cometer cualquier crimen como lo han hecho en todo el mundo. Entonces, con ello, nosotros tenemos que, en un próximo gobierno nacional justicialista, tenemos que fortalecer al Estado empresario argentino en la producción de especialidades medicinales. En este tema, Lorena Di Blasi, el doctor Ramiro Salazar, Juan José Sinali y otros profesionales argentinos que están trabajando en el Consejo para el modelo argentino, y también lo invito a Sergio a conversar con también productores agropecuarios que están en el área de alimentación, porque nosotros estamos dándole especial hincapié al tema de producción ganadera de vacunos. Perfecto. Porque tenemos que alcanzar ser una potencia ganadera de 250 millones de cabezas de ganado. Hay que multiplicar por 5 el stock. Y hay una serie de líneas de trabajo que estamos planteando, así como hablábamos de el tipo de alimentación complementaria, como la remolacha forrajera, como puede ser una especie de tuna, como también pensamos que hay que pasar a novillos pesados de 450, 500 kilos. Perfecto. Eso le va a dar al productor un mejor rinde final, pero el productor necesita una espalda financiera. Mayor eficiencia, dijo Sergio, ¿sí? Sí, sí. Y porque la relación de carne y osamenta es mayor, y el engrase es mayor. Entonces un animal de mayor peso, de mayor engrase, es un animal que económicamente es más rentable para el productor. Pero el productor, ¿por qué vende terneras y novillos livianos? Porque no puede aguantar. Tiene que largar el animal rápidamente porque no tiene espalda para aguantar. Entonces nosotros tenemos que crear ahí un pulmón financiero que tiene que ser a través de un organismo que es el matadero municipal de cercanía, donde cuando el productor tiene que vender el animal, uno no puede ir en contra de la voluntad del hombre, uno lo puede persuadir, pero uno no puede obligar al hombre. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Comprar esa hacienda. Pero esa hacienda, engordarla en el rodeo del matadero municipal, y cuando alcance el peso, 450, 500 kilos, lo cual le va a llevar, en vez de 3 años, le va a llevar 4 años y medio, cuando se faena ese animal, si bien él ya cobró, ese productor ya en su momento cobró por ese animal que lo tuvo que largar prontamente, hay que salir de la situación de emergencia hasta estabilizar el resto. Pero para salir de la situación de emergencia hay que hacer un pulmón financiero. ¿Y qué es el pulmón financiero? Cuando el animal está terminado, al productor se le liquide lo correspondiente para que se pueda capitalizar. Como él no puede capitalizarse por sí mismo, porque no dispone de capital, nosotros tenemos que ser aquellos que, mediante el acopio, cuando vos dominás el acopio, dominás los grandes volúmenes. Y al dominar los grandes volúmenes, dominás el comercio. Y al dominar el comercio, ahí vos dominás la renta comercial, la tasa de ganancia. ¿Y qué hay ahí? La capitalización del producto. A ver, Sergio, el criterio es muy bueno en decir que la ganadería argentina se debe desarrollar, ¿no? Hoy tenemos 50 millones de cabezas, lo que plantea él es de llevarla 5 veces más. Tenemos el ejemplo de Brasil. Claro. Brasil en un clima subtropical logró ese desarrollo. Nosotros tenemos un clima semiárido y árido
de campos ociosos que no se ocupan, que no se explotan. Si nosotros encontramos, hoy hay tecnología, biotecnología, Sí. hay diferentes cuestiones que si nosotros encontramos la oferta forrajera en esos campos semiáridos y áridos, porque ya lo que es subtropical nuestro, Sí. digamos clima más templado, más cálido, que es lo que es Santiago del Estero, el Chaco, Sí. Formosa, se ha desarrollado una ganadería interesante. Lo que falta el resto del país y la pampa húmeda, que estaba media enamorada de la agricultura, Sí. se le está pasando el amor ahora, ¿no? Bueno. La baja rentabilidad que tiene en algunos sectores, ya San Luis, por ejemplo, la agricultura, y bueno, ha pasado a ser un tema complicado, ¿no? Estamos hablando La que vamos... agricultura. La agricultura, Por el agua, sí, ¿será? sí, vamos a entrar en la... ¿Por el agua? No, por la rentabilidad. Ah, bien. Hoy tenemos la próxima cosecha, 25-26, con los cultivos de maíz y soja, en San Luis tenemos rentabilidad negativa, arrancando de Ay, rentabilidad negativa. Sí. Entonces la ganadería pasa a ser una alternativa muy interesante, Sí. que fue acá. Lo que pasa que, además de lo que plantea él, de la comercialización y de una etapa final, lo que pasa que los campos de San Luis en su mayoría se desarmaron. Hoy no tienen estructura ganadera. No. Se sacaron los alambres, sacaron los corrales, el tejido social, rural de San Luis totalmente se destruyó. En San Luis casi no quedan viviendas. Estamos hablando de San Luis, pero esto es trasladable a distintos lugares del país. ¿sí? En San Luis y en toda la Argentina se destruyó ese tejido social que había en La Pampa, que Sí. tenía un casco donde vivía el patrón Sí. con el empleado, Sí. con su gente, tenía una escuela rural que funcionaba ahí cerca. Hoy no está más, ¿no? No. Yo tengo una foto muy linda que saqué un día que me bajé, que hay un casco, o sea, una casa rural, para explicarlo bien, y a unos 15 metros había un aljibe. Mirá. Y se había alquilado el campo y la sembradora de soja había pasado y había sembrado soja entre la puerta de la casa y el aljibe. No me digas. Para que veas la tentación que era en su momento. Y bueno, ese galpones, Martín. casas, corrales y todas esas cosas. Está bueno lo que dice Sergio, ¿sí? Sí. Es así, y por eso nosotros, esto que hace años, décadas venimos planteando, que este negocio de la soja es una trampa, que lo que iba a hacer era destruir la biodiversidad y la diversa y rica producción de la agricultura. Para, Martín, para. Contéstenle los dos a Leandro Valdés. ¿Qué dice? Este ayerbe ha pisado algún firlot alguna vez. No se puede decir semejante gilada. En los firlots venden novillos de los kilos que vos quieras. ¿Sí? ¿Está diciendo cualquier cosa o está...? ¿O está acertado? No sé, pregunto. No, bueno, hoy en la Argentina, en un filón... ¿Cómo? Explique, ¿sabe más? Explique. En la Argentina, hoy, acá en Servif, por ejemplo, tenemos un filón de 100.000 cabezas, ¿no? En donde se hace consumo interno, donde se puede encontrar un novillo de 350 kilos, se hace 481 y se encuentra un novillo que va a exportación a la Unión Europea por 450 kilos. O sea, hoy se encuentra difícil. Pero es lo que estaba planteando Martín, era totalmente diferente. Estaba un auxilio para el productor que hoy hace ese pequeño novillo, que lo pase a un novillo más eficiente y sea un novillo de exportación. Bien. O sea un novillo más engrasado, con otra calidad, con otra... En Europa no te van a consumir una costeleta como nos gusta ahí veces los argentinos, el mercado interno, que es una costeleta de un animal de 320 kilos, 310. Allá tienen además una maduración de la carne, tienen otro proceso, otra forma de consumo y otras cosas. Entonces, sí, lo que dice el oyente es verdad, en los filos hay distintas cabezas, pero lo que plantea Martín es otra cosa. Bien, Martín. No, además está bien, si él quiere comer fildot, que le meta con todo, que coma fildot. Nosotros queremos pastura, nosotros queremos novillo pesado, nosotros queremos chuletón español. Claro, exacto. Nosotros queremos comer vaca, Claro. no ternera, vaca madurada. Madura. Tiene otro sabor, el desarrollo de la proteína y el desarrollo de ese engrase hace que sea un alimento superior. No son boludos los españoles.
No, somos hay unos sí. procesos de maduración, es más, esas chuletas que dice él, las ponen, parece que fueran joyerías acá en Argentina. Te dicen 30 días de maduración, 45 días de maduración. Y bueno, esas además, cosas. cuando con la maduración, lo que se destruye por la maduración es el tejido conjuntivo, Claro. que es lo que hace que la carne sea dura. Claro, bien. Sí. La dureza de la carne está dada por el tejido conjuntivo. Bien. Digo, ¿y por qué no hacemos nada de todo esto? Pregunto, de Sí, la bueno, ignorancia más pues, supina. tenemos todo el camino para hacerlo ahora. Porque falta conducción política. Exacto. Falta una conducción política verdaderamente nacional que plantee las cosas con coraje, porque todos los ministros de Agricultura, Porque acá no tenés que inventar nada, digo yo. todos los ministros de Agricultura, desde Felipe Sojá con Menem, Felipillo. se han dedicado a ser los mayordomos de las multinacionales, como Monsanto, como Syngenta, como Cargill. Son todos mayordomos de las multinacionales y han convertido a la Argentina en el desierto verde de la soja y han quitado la diversidad y además son los responsables directos de la caída del stock ganadero. Nosotros en 1974-75 teníamos 50 millones de cabezas de vacuno y éramos apenas 25 millones de argentinos. Hoy que somos casi 50 millones de argentinos tenemos la misma cantidad de vacuno. Se duplicó la población argentina, pero el stock ganadero sigue en los 50 millones. ¿Qué quiere decir? Que se achicó el stock. Porque al no crecer vegetativamente se ha achicado el stock. Tenemos la mitad de vacunos que teníamos hace 50 años. Eso es de responsabilidad de los gobiernos de los últimos 50 años, sus ministros de Agricultura, que los productores del sur de la provincia de Buenos Aires, los amigos nuestros, por ejemplo, de Tres Arroyos, de lo que es las colonias y la comarca de Sierra de la Ventana, se han pasado a la soja, porque la soja los ignoró, porque no les convenía hacer ganadería. Ahora, circunstancialmente, algunos se están volviendo. Pero cuando se desmantela, como dice Sergio, cuando se desmantela la infraestructura ganadera, que son los alambrados, que son los galpones, las aguadas, las acequias, todo lo que está pensado para que los animales tengan alimento, tengan agua, las mangas. Después hay que volver a montar todo. Sí, y además cuesta mucho. Pero para que veas la discusión que estábamos, Martín y nosotros acá en la mesa, lo lejos que estamos de esa discusión interesante de ser un productor de ganadero o de carne en el mundo de alto nivel, que nosotros hoy se está discutiendo ya hace mucho tiempo y el gobierno no tiene gestión, no sabe qué hacer, si sacar o no sacar la vacunación de aftosa. Porque Argentina es un país libre de aftosa con vacunación. Y ya Brasil ya lo hizo, otros países lo han hecho, y nosotros todavía tenemos una discusión. ¿Me puedo decir que hay que sacarla? Yo digo que hay que armar toda una situación epidemiológica, de control epidemiológico importante, para que el virus no después nos cause problemas, y retirar la vacunación. Los otros días se hizo una reunión acá muy grande en Río Cuarto, en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Los productores fueron esperanzados que se iba a anunciar el libre vacunación, ¿no es cierto? La libre de aftosa sin vacunación. Bueno, y los funcionarios que vinieron no supieron. ¿Cuántas cosas interesantes de las que no hablamos, no? Sí. Digo, Martín, es decir, está buenísimo que hablemos de estas cosas. Esto también hay que aclarar. Esto justamente, ¿no? Debe un debate intersubjetivo. Entonces los biotecnólogos, los médicos, los productores ganaderos, los trabajadores de la carne, la peonada, de los gremios, todos tenemos que, junto con todos los veterinarios, los profesionales del INTA y del INTI y del CONICET, bueno, todo esto hay que reunirlo y poner la cuestión verdaderamente en debate, porque la aftosa, la vacunación por la aftosa, en realidad las aftas lo que afectan es la boca del animal. El animal se llaga la boca y al llagarse la boca siente dolor y le molesta comer. Entonces el animal como es rumiante,
como la vaca es rumiante y da vuelta, 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 no es como una gallina que traga entero, no es como un pato que traga entero. Entonces, como es rumiante, las aftas le provocan dolor. Entonces el animal come menos kilos de alimento. Mirá lo que dice Rodrigo Campo, dice, Trombeta, lean la historia de la vacuna de la aftosa y a qué laboratorio y apellido llegan. ¿Me entendés? Estoy seguro que hay un negocio detrás de eso, no tengo ninguna duda. Es decir, Entonces, pero la aftosa no provoca ninguna enfermedad ni ningún envenenamiento en el ser humano. Ah, bien, qué buen... Mira, bien eso. O sea que en realidad el animal se enferma. No es una enfermedad zoonótica. Claro. ¿Cómo? No es una enfermedad zoonótica. No es que a vos te va a causar algo. Zoonótica, sí, las enfermedades que se transmiten del animal al hombre. No se transmite. Yo te aclaro, Martín, yo soy médico veterinario. ¿Me entendés? Ahí estamos. No. Entonces, sí, es una enfermedad que básicamente disminuye la producción. Claro. Disminuye la producción láctea, del bovino de carne. Bueno, pero se ha vacunado durante años. Acá se implementó desde el año 1990, cuando estaba el amigo de Martín, Felipe Menem, Felipe Solá y Bernardo Cané. Bernardo Cané era el director, el que fue presidente de SENASA. Se implementa un plan de vacunación que había fracasado durante 40 años, desde el Estado había fracasado, y lo inician los productores, con la fundación y los centros ganaderos. Y durante, saquemos bien la cuenta, del 90 hasta acá, ¿cuántos años hay? 35 años, sí. Ininterrumpidamente se produjo la vacunación. Hay que dejar de vacunar. La que genera anticuerpos, hay ¿no? Que dejar de vacunar. Pero para eso hay que tener, como dice él, convocar a todos, sobre todo los epidemiólogos muy importantes, para decir cómo vamos a controlar hoy. El Martín, virus sigue estando. Para que le voy a decir aunque algo, no lo veamos, el virus sigue estando. Bueno. Déjame que le tengo que decir algo a Martín en secreto. Bueno. ¿Sí? Hoy te recagué, te traje a alguien, ¿me entendés? Que salga, porque vos también me podías decir cualquier cosa, claro. Que Sergio no. No, es que justamente lo bueno es que en el streaming de San Luis estamos alcanzando un buen nivel de debate y estamos levantando. Porque vos fijate que tratar este tema que no se trata en ningún medio de comunicación. No, pero es re importante, ¿me entendés? Vos fijate lo que va a generar en el chat. Va a generar en el chat que van a aparecer otros argentinos que saben de esto. Y de Uruguay también. Jorge para escucha esto, Martín. Jorge Martinato, que de Uruguay, yo te he leído mensajes de él. De Uruguay vamos a ayudar a organizar la producción ganadera, pero terminen con su república unitaria. Dice Jorge, que vive en el Uruguay, que sabe de esto. ¿Es argentino? No, él es uruguayo, pero bien. Él forma parte de nuestro chat, digamos, no. Es de la línea más prestigiosa que tenemos. En realidad tenemos más o menos muchos. 200 del chat, 200 que forman parte de un sector VIP. Claro. ¿Sí? Va a decir, cuando entran al chat, van al VIP. Son los leídos, el resto que vaya a la cola. No digamos eso. Pero está bueno lo que estamos... Lo que... Yo, José Gervasio Artigas, argentino. Sí. No, Jorge es uruguayo, en serio. Pensé que era argentino y No. Y José Gervasio Artigas, argentino. Martín Alonso dice, streaming San Luis, top. Lástima las gorritas de tromba. Por mí, ¿sí? ¿Sabes lo que sale esta gorra? Con esta gorra cambias el auto. Habla en otro idioma. Te compraste un Porsche como Bobaliker. 20 Porsche, loco. Hay que hacer ostentación de la plata, ¿no? Soy más que uruguayo y argentino, soy artiguista, dice Jorge Martinato. ¿Sí? Definite. Bueno, somos de Gervasio Artigas. Bueno, y esto que me reía porque el otro día mi vieja... No, pero el tema reinteresa. Escúchame, Martín, hay un montón de gente metida en el chat, pero está súper interesante. Estamos hablando todos están a favor de la Argentina potencia ganadera y todos están en contra del desierto verde de la soja. Entonces, el desierto verde de la soja no tiene consenso ni aprobación general por el pueblo argentino. Entonces, todos los gobiernos han puesto los mayordomos de las multinacionales, son contrarios a la voluntad del pueblo argentino.
Porque lo otro que quiero señalar que manifestó Sergio, que no hay que dejar pasar, este tema es clave. Se ha desarticulado la organización comunitaria rural. Entonces, ¿quién va a producir alimento? Cuando le están induciendo a los pibes en las escuelas educación sexual integral, cuando le están induciendo a los pibes en las escuelas que hagan trading, que se dediquen a estar todo el día pelotudeando con el teléfono. ¿Quién va a ir a labrar la tierra? Claro. Entonces, nosotros tenemos que pensar verdaderamente que la ocupación de nuestro territorio sí. se hace productivamente, se ocupa el territorio en la producción. Claro. Yo creo que tenemos una chance, todo este conflicto que estamos viviendo hoy, hay un conflicto institucional, económico, de toda índole, Es decir, un conflicto en cuanto a los niveles de confianza. Creo que esto va a generar una situación, lo que está pasando a nivel nacional y todo lo que hemos descubierto en los últimos días como consecuencia de los audios y de toda esta historia, va indudablemente a crear una crisis de confianza que ya teníamos. Es decir, le tenemos, ustedes, Sergio fue diputado nacional, vos pretendés serlo, ser presidente de los argentinos. Lo que hay que hacer, lo que hay que trabajar es la confianza. Hacerle recuperar a la gente la posibilidad de pensar que se puede construir una alternativa mejor. ¿Me entendés? Porque si no estamos hablando de todos chastrines. Es decir, estamos hablando de que la comisión, que el Centro de Energía Nuclear compraba medicamentos. Estamos hablando de que el ENACOM, que yo lo conozco bien porque Julio en algún momento fue su presidente, compraba medicamentos, ¿me entendés? Entonces, ¿por qué no pensar que todo es un negocio y que nosotros somos unos boludos que le estamos haciendo, es decir, el marco como para que lo puedan hacer y algunos se puedan enriquecer mucho mientras nosotros nos morimos de hambre? Mientras vos tenés que viajar todos los días a hacer esto y viajar todos los días a ir a laburar. Y nosotros, ¿me entendés?, hacer un programa acá, a la tarde otro en San Luis para poder sobrevivir y viajar todos los días. Y Sergio, ¿me entendés?, hacer una cosa y otra, asesorar empresas, y Diora igual. Tenemos que recuperar, hacer que la gente recupere la confianza. Se recupera mediante el vínculo sincero, en donde cuando nosotros presentamos estos temas, decimos quiénes somos y dónde estamos parados, cuál es nuestra posición. Y después los que están en la política, los políticos profesionales que se dedican a tratar de distraer, de confundir y hablar de sí mismos en su interna infinita, ellos definirán cómo es la cosa. Y nosotros somos claros, lo que estamos planteando es muy directo. Tenemos que alcanzar el momento en el cual podamos provocar con el pueblo argentino una revolución. Y la revolución es el restablecimiento del orden social natural mediante la restauración del Estado en sus funciones comunitarias. Eso es la revolución nacional. No es algo que se hace ni de manera violenta, como creen algunos tontos, que se hacen con bombas y a balazos, sino que la verdadera revolución es aquella que se realiza en paz y que la única fuerza de organización que a nosotros nos puede salvar es el trabajo, es mediante el trabajo. La revolución nacional de los argentinos que se viene es la revolución del trabajo. Marcelo Flores dice, escucha Martín, Marcelo Flores, es absurdo y muy injusto que haya gente sin trabajo y pasando hambre en la Argentina. Es absurdo, ¿sí? E injusto. ¿Sí? Yo estoy totalmente de acuerdo. En un país como este, ¿me entendés? Que es una tragedia para la Argentina que ocurra eso. Es absurdo. Una tragedia. Es absurdo. Por eso el planteo es claro. Primero tenemos que ordenar nuestras cabezas y nuestros espíritus. Tenemos que reorganizar el país y dentro de él al Estado, que estos han pretendido destruir. Y debemos llevar adelante esta organización a través del trabajo, porque es la única fuerza que nos puede redimir de todos los errores que se han cometido y de todas las maldades que se nos ha hecho. Pero tiene que estar en el orden del trabajo la conducción, porque tener estos vaguitos, estos haraganes en la conducción política nunca va a generar trabajo, porque el problema que tienen ellos es que sienten una competencia que no pueden superar cuando aparece los argentinos que trabajan, con los cuales ellos
no pueden ni siquiera abrir la boca. Los políticos profesionales tienen que aislarse del mundo real y tienen que hablar desde los lugares de los políticos profesionales. Tenemos que ser capaces, Martín, de salir de la coyuntura. Por más que haya situaciones que de alguna manera te obliguen a transitar por ahí, porque hay cuestiones que tenés que resolver. Pero tenemos que ser capaces de construir una alternativa de futuro que nos permita visorar el mismo de otra manera. Si no, vamos a seguir dando vueltas siempre en el mismo círculo, donde aparece uno, aparece otro, es decir, uno roba más, el otro roba menos, y todo el mundo mirando cómo algunos se benefician y el resto, ¿me entendés?, nos empobrecemos cada día más. Es decir, es un círculo vicioso, sí, el de la constructura, en el cual siempre va a aparecer uno que afana. Oh. Entonces, claro, siempre hay uno nuevo que afana. Entonces eso es lo que nos mantiene a nosotros. Nosotros nos dimos cuenta hace años atrás, en la década del 90, Horacio Berbisky se dedicaba a denunciar la corrupción del menemismo. Y era el gran fiscal, ¿no?, que denunciaba la corrupción del menemismo, todos los negocios, el enriquecimiento de los funcionarios públicos. Claro, con el tiempo nos dimos cuenta que esa política de Berbisky de denunciar el enriquecimiento personal de un funcionario era totalmente funcional al desmantelamiento del Estado argentino. Porque Berbisky no ponía en discusión la privatización de las empresas del Estado, la ley 23696 de reforma del Estado, la ley 24184 de protección de inversiones inglesas. No, eso no lo planteaba. Lo que señalaba era el 10% de comisión que se estaban llevando los funcionarios públicos, pero lo que no se ponía en discusión era el 90% del patrimonio público que se estaba entregando al extranjero. Gabriel Fossa Rebecki dice... Tenemos muchísima desconfianza con aquellos que se dedican a denunciar la corrupción. Desconfiamos muchísimo de los que se dedican a denunciar la corrupción como principal actividad de sustento de su propia vida. Todo el periodismo que se dedica... Leuco, Berbisky, agente del M16, ¿sí? Que se dedican a darle al tema este. Bueno, y hay que tener bastante desconfianza porque corren el eje. Por supuesto que a todo el mundo indigna que un funcionario público robe. Sí, por supuesto que indigna. Pero ¿cuál es el daño que están haciendo? Porque robar está mal, pero entregar la patria. Claro. Mirá, acá hay un mensaje que lo iba a leer. Gabriel Fossa Rebecki dice: la palestinización de la Argentina está en marcha, por eso nos están empobreciendo. Es decir, yo no sé, digo, ¿cuál es la verdad de todo esto? Tengo indicios de cuál es la verdad. Lo que sí creo es que tenemos que barajar y dar de nuevo. Es decir, por eso, yo le doy todo este tiempo a la charla con vos y lo hago todos los miércoles, y le pedí a Sergio que viniera especialmente porque sabía que de alguna manera Sergio te iba a acompañar en los conceptos, lo iba a profundizar, y me parece que tenemos que tomar conciencia de que hay una salida, porque si no sabes cuál es el tema, la gente cree que no hay alternativa. Las alternativas hay, lo que pasa es que hay que hacerlas jugar, ¿está bien? Dale, vos querés leer algo ahí, Martín. Mira, para que lo podamos trabajar quizás el próximo encuentro. Dale. Alberto Vuela, Filosofía Argentina, una versión disidente, ¿no? Dice, si bien nuestro método de análisis... Le cuento a Sergio, es decir, Alberto Vuela es un filósofo que tiene una teoría sobre el disenso, ¿sí? Perfecto. Como método de construcción. Construcción de la democracia. Sí, está bueno. Construcción de la democracia. Dale, Martín. Si bien nuestro método de análisis y exposición hunde sus raíces en la fenomenología, nosotros introducimos una variante significativa, y ello no es por una genialidad personal, sino porque el contexto al que nos enfrentamos es el siguiente. 1. Dado que nuestra época y sus cosas transcurren como una sucesión de imágenes truncas, con acierto se la denominó posmoderna. El esfuerzo de los filósofos y pensadores de nuestro tiempo debe ser mucho mayor que el de épocas anteriores, y es por ello que debemos escribir recurriendo a una especie de zapping expositivo. Tocar un tema y luego otro y después otro diferente y así sucesivamente, pues debemos dar respuestas variadas y múltiples a la multiplicidad de incitaciones y estímulos que recibimos
un mundo constituido por una sucesión infinita de mensajes que nunca se detienen. 2. No nos podemos dar el lujo de tener un hilo conductor. Y es por ello que este libro está compuesto también por una sucesión de artículos, notas, cursos y conferencias que hemos dictado durante años y que fueron enviados además por Internet, este gran invento del presente, para que otros lo lean y opinen, y así hasta modificar nosotros mismos nuestra propia opinión. 3. Entonces, nuestro método se puede caracterizar como el festina lente, que aconsejaban los antiguos, y como en nuestro medio lo propició Ernesto Quesada, el padre de la sociología argentina, que un día le dedicaremos un capítulo. Esto es apresurar con calma o presuroso con circunspección. En una palabra, obrar con máxima prudencia, pero actuar rápido, ofrecer respuestas no demoradas a los problemas que se presentan, pero sin ir a el estudio. Y viene acá el meollo de este asunto. Publicar fragmentariamente el resultado de la investigación en tal o cual punto o faz de la cuestión, festina, procurando así provocar la rectificación, aclaración o complemento eventual, lente, por parte de cualquiera que tenga posibilidad de hacerlo. No es necesario ser un genio para darse cuenta que este método, el festina lente, al exigir la descripción del fenómeno y reclamar la verificación intersubjetiva de esta investigación realizada, está cerca del método fenomenológico de Husserl, de Hegel o de Heidegger que de cualquier otro. Una página. Martín. Tenemos un mensajito de Adriana Ledesma que está muy interesante. Dice: la coyuntura es el árbol para no ver el bosque. Gracias, Alberto Trombetta, por lo que haces. No, yo lo único que hago es pongo esto a disposición de aquellos que tienen cosas para decir. Por eso le pedí a Sergio que estuviera hoy, Martín, ¿sí? Que es amigo personal mío, pero además es un genio. Y yo lo creo un tipo muy valioso, como te considero a vos. Porque creo que tenemos que empezar a construir. Es decir, tenemos que ponernos, es decir, nuestra cabeza tiene que estar enfocada en la construcción, porque hemos destruido casi todo. Hemos destruido por intereses personales o intereses sectoriales casi todo. Tenemos que reconstruir un país que tiene todo para ser reconstruido. Es decir, así que bueno, nada, yo quiero establecer vínculos. Por eso, hace una hora que estamos hablando, una hora, te quiero decir, teníamos un programa armado que ya quedó totalmente desarmado, ¿sí? Pero ¿sabes por qué? Porque creo que por eso la gente está tan prendida, porque sí, es decir, lo lógico que yo tendría que haber hecho hoy, ¿sí? Tendría que haber hablado de Españolo, tendría que haber hablado de Karina Milei, tendría que haber hablado de los audios, tendría que haber hablado de un montón de cuestiones. Ahora, yo quiero dar un salto de calidad a todo eso, porque eso va a pasar. Es decir, Milei va a pasar, va a ser una anécdota, como pasó Alberto Fernández, como pasó Macri. Es decir, son una anécdota porque los tipos no construyeron absolutamente nada, entonces nadie los recordará. Por eso no fueron reelectos, nadie los recordará. Es decir, si yo te pregunto, decime 10 cosas que haya hecho Macri, vos no lo sabés. Decime 10 cosas que haya hecho Alberto Fernández, no las sabés. Decime 10 cosas que haya hecho Cristina en el último tiempo de su gobierno, tampoco te acordás. Decime 10 cosas que ha hecho Milei, tampoco lo vas a recordar. Es decir, eso significa que los tipos no dejaron absolutamente nada. Tenemos que empezar a construir una alternativa que sea superadora de todo esto, ¿sí? Por eso quiero darle espacio a vos y a todos los que, como vos, son capaces de pensar que somos capaces también de construir un país diferente, que es el que nos merecemos, ¿sí? No podemos seguir permitiendo y conviviendo con gente durmiendo en la calle, comiendo de la basura, con situaciones absolutamente disruptivas. Dije todo lo que tenía que decir. Me encanta esta charla que tuvimos hoy. Hay un montón. Tomen el poder en los estados federales y exijan una constituyente, nos dice Jorge Martinato desde el Uruguay. Bueno, soluciones hay muchas para todo esto. Primero lo tenemos que poner de acuerdo, ¿saben qué? En que es necesario barajar y dar de nuevo. Si coincidimos en eso, ¿sí? Y tenemos que dejar de pensar el Estado como un negocio. Sí, basta. ¿Sí? Sí, el servicio público. Basta. El servicio público de aquellos que quieren servir a la patria. Y además, cortarla con esta de los ministros estrella,
las estrellitas de rock, todo esto que es lo que hace que el pueblo se aleje de la política y no vaya a votar, pero no porque se desentienda del curso de los acontecimientos de nuestra patria, sino porque no considera que los políticos profesionales, el sistema electoral, vayan a resolver nada, ni tampoco los tengan en cuenta, porque el consenso hace de cuenta que te tiene en cuenta. Por eso nosotros partimos del disenso, y del disenso a buscar el acuerdo. Está bueno eso, está bueno eso. El consenso se hace querer que estás adentro, que formás parte. Y el disenso... Son estos chantas, pero escúchame, son estos chantas que te dicen, no, la unidad, vení a la unidad. Tienen todo cocinado, tienen todo armado, y te vienen a vos que hagas el acto de presencia para que firmes al final que vos estás en el consenso con ellos. Claro. Pueden ir a alabar. Entonces, la idea general del disenso es que partiendo del disenso vamos a poder alcanzar el acuerdo. Por eso la reunión de los productores, la reunión de los trabajadores... Está bueno, muy bueno. Está bueno como punto de partida. Es decir, esto que lo propone Vuela y que vos lo has tomado como un elemento decisivo me parece que es buenísimo. Porque nosotros que estamos en la lucha política lo que tenemos que hacer es llevar adelante las ideas y los conceptos de nuestros filósofos. Porque el filósofo, vos fíjate cuando Alberto, cuando Vuela habló con vos, ¿qué te dice? No, ¿qué me preguntás a mí? Pregúntale a Yerbe. Claro, porque él no está en la lucha política. Pero él también te dijo, nosotros desde la filosofía hace siglos que buscamos tener incidencia en la realidad. Entonces explicó los filósofos que, como Aristóteles con Alejandro de Macedonia, como Hegel con Guillermo II, y otros ejemplos de filósofos que buscaron acercarse para poder tener incidencia sobre la realidad. Entonces, esto nosotros lo tenemos que estar en la lucha política, tener estos conceptos, y eso ¿a qué hace? A la disciplina a la que Alberto dedicó su vida, que es la metapolítica. Claro. Entre la filosofía y la lucha política hay un campo que se llama multidisciplinario que se llama metapolítica, en donde en la metapolítica están aquellas virtudes, las verdades, aquello que no es aquello que se vuelve innegociable para claro. Aquello que hay que tener a ultranza. Bueno, eso que se sostiene a ultranza está guiado por la intuición y el espíritu. Pero cuando el pensamiento filosófico lo ordena, permite que nosotros podamos dar la lucha. Isabel González, en relación a lo que dijo Vuela respecto a Bobalitker y a Pfizer, es decir, los laboratorios, dice Isabel González, dice, los González seguimos a Martina Yerbe. Isabel González. Martín, abrazo grande, saludalo a Sergio, queda bien con él, boludón, ¿me entendés? Es decir, que queda bien con él. Los Ayerbe, saludamos a los González. Y a Sergio Panza. Y a los Panza. Y a Panza. Y a los Panza, todos, todos de la hispanidad. Abrazo, Martín, gracias. Un abrazo, buena mañana para todos. Qué notita que hicimos, ¿no? Oh. Espectacular. Bueno, muy linda nota, sí, muy linda nota, sobre todo